Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión de nuestra aula virtual de formación, en este caso la séptima sesión, con el título ¿Cómo acercarnos a la Biblia? Y para hablarnos de ello vamos a tener hoy a un gran ponente, al rector de nuestro seminario diocesano y director del Instituto Teológico San Leandro, que es el doctor Isaac Moreno Sanz, conocido por todos nosotros. Y él ha tenido, lleva muchos años en la diócesis, se ordenó muy joven en el año 2008, ha consagrado mucho tiempo de su vida a la labor pastoral, pero también al estudio, y en especial al estudio de la Biblia. Por eso hoy es un ponente relevante y oportuno para enseñarnos cómo podemos los demás acercarnos un poco más a las escrituras sagradas y aprender a encontrar en ellas a ese Dios que nos busca, ¿no? Isaac estuvo estudiando la licenciatura en Teología Bíblica y consiguió este título en el año 2015, y después continuó sus estudios de la Universidad Gregoriana de Roma hasta obtener el doctorado en Teología Bíblica en el año 2020. Su tesis doctoral, dedicada a la presencia de Moisés en el Evangelio de Marcos, Jesús y Moisés en diálogo, está publicada en la editorial Verbo Divino y es una interesante lectura que os recomiendo a todos. Además, como he dicho antes, pues el encargado ahora mismo de todos los procesos de formación que se lanzan desde la diócesis para todos los estados de vida, tanto los laicos como los religiosos y religiosas, como los sacerdotes y los diáconos permanentes también. Y por eso es un placer colaborar con él. Compartimos muchas horas de trabajo juntos y la verdad que está siendo una experiencia preciosa tener ocasión de contribuir a este esfuerzo formativo que estamos haciendo y que don Santiago, nuestro obispo, pues tiene como uno de los ejes de trabajo para estas orientaciones pastorales diocesanas que, como sabéis, son el origen de este aula virtual de formación. Así que, sin más, querido Isaac, es un placer recibirte en este espacio en el que vas a quedar inmortalizado ya para siempre. Así que esperemos que sea una ocasión muy agradable y en la que seguro que todos vamos a aprender mucho. Cuando quieras, adelante, bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, querido Juan Diego, por estas palabras de cariño. Si en algún momento no se me escucha bien o cualquier cosa, pues intentad comunicaros porque si no yo sigo y no. Y esto vale no solo para los medios técnicos, sino también para el contenido de la ponencia, de la charla. Si en cualquier momento necesitáis, pues no sé, se puede levantar la mano virtual y atendemos esa petición sin ningún problema. Agradeceros a todos y cada uno, que veo muchas caras conocidas y con gran compromiso de nuestra diócesis, donde representáis a muchas otras personas y además vosotros mismos pues estáis comprometidos con esta formación. Agradezco que esta iniciativa también dentro del Instituto Teológico pueda llegar a tantas personas y está haciendo sin duda alguna mucho bien para quienes participáis en directo, como ahora, y para quienes verán esto en otra ocasión. Y para quienes también lo verán a lo mejor fuera del contexto de este curso, como un recurso que quedará ahí durante mucho tiempo. Como mucho tiempo ha quedado la Biblia. Seguramente aquellos autores que siglos atrás comenzaban a escribir estos textos sagrados no pudieron tener todas las certezas o las convicciones de las implicaciones que aquellas palabras escritas con manos de hombre, pero pronunciadas como palabra de Dios, podían tener en nuestros días. Yo esta ponencia la he preparado con mucho cariño, o habéis recibido el esquema, el guión, con algunas cuestiones también. Y para no hacerlo muy aburrido, no leeré todo lo que tengo preparado, sino que iré también pues improvisando e intentando comunicar. Precisamente eso es lo que hace la palabra de Dios, comunicar, la comunicación de Dios con el hombre. Y esa comunicación de Dios con el hombre nos llega a nosotros también hoy. ¿Cómo acercarnos a la Biblia? Acercarse a la palabra de Dios, acercarse a la Biblia, no es tarea fácil, pero se presenta siempre de manera apasionante. Es curioso que la palabra de Dios sigue suscitando un vivo interés
en nuestra época. ¿Cuántas personas en este momento no estarán leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántas no lo habrán hecho y seguirán haciendo? Y precisamente por ese interés es necesario acercarnos sin prisa, establecer un diálogo y hacerle preguntas. Acercarnos sin prisa, establecer un diálogo y hacerle preguntas. Nosotros no vamos a estudiar en esta tarde un texto únicamente, ni siquiera un conjunto de textos. Lo que pretendemos más bien es adentrarnos en la palabra de Dios para conocer lo que podemos denominar la aventura de Dios que se hace presente en la vida del hombre. La aventura de Dios no es otra cosa que la historia de la salvación. Esta palabra es el instrumento necesario mediante el cual Dios se ha comunicado con el hombre. Dios se ha revelado al hombre, que es palabra de Dios en lenguaje humano. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pues nosotros mismos nos convertimos en protagonistas. El protagonista absoluto es Dios, pero tiene tantos personajes secundarios o tiene tantos personajes colaboradores que hace que se conviertan en protagonistas también. Como esas series de televisión que hay un protagonista, claro, pero después hay tantos personajes que en capítulos concretos adquieren un protagonismo que los convierte en protagonistas de la acción salvadora de Dios. Se trata de un viaje que, como todo viaje, como todo camino, más en este tiempo sinodal, nos interroga, nos ofrece respuestas y después nos vuelve a plantear y a cuestionar. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios por las respuestas que buscamos, pero nos quedamos por las preguntas que nos plantea. La palabra de Dios permanece, igual que podemos decir que son las preguntas las que permanecen cuando las respuestas cambian. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿No se lo planteó David? ¿No lo tuvo esa duda en su corazón también los profetas? O incluso el Hijo no preguntaba al Padre, Señor, ¿qué quieres de mí? Y esa pregunta es diferente a la que nos hacemos nosotros. Por tanto, como en tantas otras ocasiones, las preguntas permanecen y las respuestas cambian. Se trata de recorrer un camino donde necesitamos la luz del Señor. Tu palabra es lámpara para mis pasos, la luz que ilumina el camino. Salmo 109. Contemplando la creación, la Biblia introduce el gran misterio de Dios y el misterio del propio hombre. Es decir, plantea los interrogantes tanto divinos como humanos. No hay un libro que hable tanto del hombre como la Sagrada Escritura, ni un libro que proponga tanto la imagen de Dios como la Sagrada Escritura. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Verbum Domini 24. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Fijaos qué imagen pone Verbum Domini. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. ¿No pasa eso en el Padre Nuestro cuando Jesús enseña a rezar a sus discípulos? Dios se nos revela y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La palabra de Dios se escucha no solo con los oídos, sino también con las manos y con los pies, porque no deja indiferente al creyente. Porque si lo dejase, o no es aceptada como palabra de Dios, o mantenemos unos oídos renuentes que no somos capaces de acoger aquello que Dios nos propone. Y efectivamente estamos hablando de la palabra de Dios, pero es palabra de Dios en lenguaje humano. Por eso, permitidme que diga algunas ideas sobre la palabra humana. Dios ha hablado en la Sagrada Escritura por medio de hombres y de forma humana. Dei Verbum 12. La Biblia es la historia de la palabra de Dios a los hombres.
Y leo ahora el prólogo de la carta a los Hebreos, que dice lo siguiente. Dios, que había hablado muchas veces ya en los tiempos antiguos y de diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, últimamente, en nuestros días, nos ha hablado por medio del Hijo, por medio de su Hijo. La palabra ya no es un conjunto de textos o de letras inconexas, y en lugar de tener que ver con sintaxis, morfemas, lesemas, prefijos, sufijos, tiene que ver con el hombre. La palabra se ha hecho hombre. Por tanto, la palabra se escucha no solo con los oídos, sino con las manos. La palabra habla a través del hombre y a través del Hijo del Hombre. En el Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, yo prefiero llamarlo Primer Testamento, porque se tratan de esas primeras palabras que no han pasado todavía. Cuando nosotros hablamos de antiguo, pensamos en algo ya obsoleto. En un teléfono móvil, la edición número X, pues ya cuando sale una nueva queda obsoleta y se utiliza el siguiente. La palabra de Dios nunca es antigua. Por tanto, hablamos de Antiguo Testamento como el que tenemos desde siempre, pero también podemos decir el Primer Testamento o uno y otro testamento. Y lo que hacen uno y otro testamento es descubrirnos el itinerario de la palabra de Dios. Dios crea el mundo, Génesis 1. Llama a Abraham, Génesis 12. O llama a Moisés en Génesis 3. Lleva a cumplimiento la promesa de la tierra prometida y además sigue enviando profetas donde la palabra es dirigida a ellos. Oseas 1, Jeremías 1, y toma rostro humano en Jesús de Nazaret. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. La palabra se difunde, crece, se afirma con fuerza. Hechos 6, 7. Y regula este mundo y el mundo nuevo. Apocalipsis 19, 11. Por tanto, desde el inicio, la palabra creadora, la palabra redentora, nos lleva también al encuentro definitivo y al cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Acaso no será también nueva la palabra? En ningún caso nos encontramos con una palabra de Dios que sea monolítica. Es decir, nosotros no somos la religión del libro, sino de la persona. Y la revelación que viene a través de Dios al hombre, viene a través de sus intermediarios. Y esos intermediarios pues han escuchado, han oído la voz de Dios en medio del fuego y desde lo alto del cielo. Deuteronomio 4, 32, 36. La palabra que existía en el comienzo estaba junto a Dios y era Dios, en el prólogo de Juan. La palabra que se hace carne. Una palabra de vida que hemos oído, que hemos contemplado y han visto nuestros ojos. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Ciertamente se trata de una palabra diferente, porque Dios no se arrepiente de sus promesas. ¿Acaso podrá arrepentirse de su palabra? Según David Boone 13, las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se han hecho semejantes a la palabra humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno, habiendo tomado la debilidad de la naturaleza humana, se hizo semejante a los hombres. Este carácter auténticamente humano de la Sagrada Escritura hace que puede mostrar de una manera más humana el amor de Dios al hombre. ¿Cómo mostramos nosotros el amor a otras personas? Con palabras, algunas veces, y siempre con gestos. Dios muestra su amor al hombre con palabras, algunas veces, y siempre con gestos. Su misericordia es eterna. Hablando en su lenguaje, Dios se comunica con el hombre, se hace comprender de ello y al mismo tiempo restituye al lenguaje humano su verdad. Podríamos preguntarnos cómo hacer cosas con las palabras.
Y ese era el planteamiento de Austin cuando hacía cómo hacer cosas con las palabras. Pues, ¿qué cosas ha hecho la palabra de Dios en nosotros? Si pudiésemos abrir los micrófonos ahora, la conferencia, mi intervención terminaría ya, porque todos tenéis muchas experiencias enriquecedoras y que hacen que muestran que la palabra de Dios es inagotable, la riqueza de la palabra de Dios inagotable. Y en este sentido Dios ha contado con el hombre, porque si recordamos al inicio, Dios le dice al hombre, le da la oportunidad de poner nombre a los animales. Poniendo nombre, está tomando posesión de ellos, pero también está estableciendo una relación. El lenguaje se construye muchas veces hablando y también el lenguaje crea realidad. En ese crear realidad va cambiando la propia realidad del hombre y, si me permitís la expresión, va cambiando la concepción que el hombre tiene de Dios. Poco a poco, ese Dios se va mostrando cercano, amable, misericordioso, un Dios atento. Y en la palabra de Dios se utilizan metáforas esponsales, es decir, Dios que tiene una alianza con su pueblo y el pueblo que se mantiene infiel a un Dios que lo ha hecho todo por él. Pero esto no basta. Mediante la palabra, el hombre se instala en sí mismo y toma posesión de sí mismo. Por eso, en esa autocomprensión que tiene el hombre de sí mismo, también necesita que Dios vaya guiando esas palabras. Por tanto, la palabra de Dios siempre necesita del hombre, pero el hombre necesitará siempre de la palabra de Dios. Por otra parte, la palabra es creativa. Por eso decía que el lenguaje y la palabra crea realidad y va cambiando la realidad del propio hombre. Cuando escuchamos la palabra de Dios, redunda no solo en Dios, sino en beneficio nuestro. Cuando recordamos la historia de la salvación, no redunda solo en beneficio del pueblo de Israel, sino en nuestro propio beneficio. O cuando contemplamos, por ejemplo, Hechos 7, donde el discurso de Esteban propone un recorrido por toda la historia de la salvación, redunda en beneficio de Esteban, de aquellos personajes que se contienen y de nuestra propia comunidad. Recordar los pasos de aquellos que iniciaron nuestra fe es poder seguir caminando, recorriendo ese mismo camino. La palabra de Dios no solo informa, no es un conjunto de historias inconexas, como una especie de guía telefónica que nos aporta muchos datos. Utilizando este mismo símil de la guía telefónica, quien pensó la guía telefónica lo que quería era comunicar personas, no compartir números. ¿Cuántas personas se han comunicado gracias a ese recurso? Quien se acerca solo a la palabra de Dios como un conjunto de datos históricos quedará tan defraudado como el que se acerca a la guía telefónica y no descuelga el teléfono. Se trata, en definitiva, de una palabra creadora, redentora, que pone en comunicación al hombre con el propio hombre y al hombre con Dios. Si nosotros vemos esta palabra que es creadora, es también una palabra amistosa. Dios ha establecido un diálogo amistoso. La palabra de Dios no refleja un Dios irascible constantemente donde únicamente los sacrificios pueden aplacar a un Dios que es caprichoso. Va mostrando cómo Dios hace un proceso con un pueblo de dura cerviz, tanto como lo hace Jesús con sus discípulos, que recordemos, uno lo niega, otro lo entrega y todos se quitan del medio. Ese proceso es el mismo que tenemos nosotros. Y de una manera paradigmática o ejemplar, a través de ese proceso, podemos ver reflejada nuestra propia historia. Por ejemplo, en Éxodo 33:11, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, lo mismo que un hombre habla con su amigo. Dios no elige a los mejores, capacita a los que elige. Y capacita a Moisés, incapaz para hablar, para ser portavoz de la palabra de Dios. Fijaos, no ha elegido al mejor orador, ni ha elegido a la persona, pues no sé, con más virtudes, sino ha capacitado, ha hecho una historia de salvación con aquel.
Lo mismo tenemos en Juan 15, 14, versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos. No os llamaré ya siervos, sino que os llamo amigos. En Jesucristo, que es el rostro invisible de Dios, Dios mismo se ha hecho visible. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14, versículos 8 y 9. La palabra de Dios se hizo carne. Se trata no solo de hablar con Dios, sino de hablar de Dios y de escuchar cómo se habla de Dios. Se trata de una serie de diálogos que tienen, en este caso, después del capítulo 15 y anteriormente, pues hay una revelación de Jesús, una relación, mejor dicho, de Jesús con el Padre que pone en el centro el ágape, el amor. A estos textos podríamos también añadir Isaías 41:8, pasaje donde Dios llama a Abraham amigo mío. La aventura de la palabra de Dios con los hombres comienza no solo con aquellos que nosotros tenemos en el recuerdo, sino también con aquellos que de manera anónima hemos ido escuchando una y otra vez esta misma palabra, también dirigida a nosotros. Si Abraham era amigo de Dios, también era el padre de los creyentes, y esa relación de amistad de nuestro Padre en la fe se ha transmitido a nosotros también, sus hijos. La revelación está siempre conexionada o con la alianza. Nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Decía antes que es también posible llamarlo Primer y Segundo Testamento o uno y otro. Pero en nuestra mentalidad, en lo que Humberto Eco llamaría la enciclopedia común, la palabra testamento hace referencia fundamentalmente a un texto escrito, a un conjunto de palabras. Nosotros, cuando hablamos de testamento, fundamentalmente se nos viene la imagen de un notario, unas palabras escritas, normalmente en el final de la vida. Sin embargo, la palabra testamento, que procede del latín testamentum, de anteriormente diaceque en griego y berit en hebreo, refleja más bien una alianza. Y la alianza es un concepto que va mucho más allá del testamento en el sentido moderno. La alianza es un compromiso, pero es una alianza, si me permitís la expresión, desigual. ¿Cómo puede hacer alianza Dios con el pueblo de Israel? Es como si los Estados Unidos, con 320 millones de habitantes, hiciese una alianza pues, con el pueblo, con un pueblo pequeño de Huelva, ¿eh? Eh, con un pueblo de 50, 100 habitantes. Por ejemplo, voy a poner algunas de las cumbres de San Bartolomé o cumbres del Medio. Con un pueblo pequeño hiciese Estados Unidos una alianza. Sería un pacto desigual, porque uno estaría aquí y el otro estaría aquí. No es posible ese pacto, no hay un pacto de igualdad. Pero sin embargo, aunque Dios está en un plano diferente, quiere hacer ese pacto con el hombre. Y necesita, entre comillas, hacer ese pacto. Un Dios que no se expande, que no se comunica, que no muestra su misericordia, no es un Dios totalmente cristiano. El Dios que se revela en la palabra de Dios es ese Dios que hace ese pacto, esa alianza. Por tanto, en la revelación, nosotros tenemos que la revelación y la alianza van de la mano. Y van de la mano de manera progresiva. Es decir, nosotros no vemos que la Biblia sea un libro único que ha caído del cielo en un único momento histórico y que sea toda la revelación, sino que es progresivo. Mientras que Dios en el libro del Levítico, el Señor, Levítico 25:42 dice, vosotros sois mi siervo, en el Salmo 8 se dice, tú eres nuestro Señor. Yo soy vuestro rey, Ezequiel 20:33. Dios es nuestro rey, Isaías 33:22. Vosotros sois mis testigos, Isaías 43:10. Tú eres nuestro creador, Isaías 45:7. Dios dice y el pueblo responde. No siempre responde a la misma vez,
ni siquiera con el mismo tono de voz, pero Dios es paciente y misericordioso. Y a medida que la alianza va cobrando profundidad, toma como símbolo también el amor conyugal. Jeremías 31, 2. Yo os amo. El pueblo responde en el Salmo 31, 24. Amad a Dios, amantes de Dios. Mi amado es para mí y yo para él. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16. Te haré mi esposa para siempre y tú me llamarás esposo mío. Oseas 2, 18, 20. Dios dice y el pueblo responde. La Biblia, por tanto, no es reducible a una mera función informativa. Primero se tiene la escucha. Esa escucha que en Deuteronomio 6, versículo 4, se dice de una manera paradigmática. Shema Yisrael. Escucha Israel. Deuteronomio 6, versículo 4. Escuchad hoy la voz de Dios. Salmo 95, versículo 8. La Biblia quiere un pueblo y quiere a todo creyente que está a la escucha. Y pasando a esto, de esta relación entre la alianza y Dios, vamos a ver ahora en el siguiente punto, la Biblia, palabra de Dios, el lenguaje humano. En primer lugar, tenemos que tener el texto como punto de encuentro. Y el texto como punto de encuentro nos lleva a varias dimensiones. Por una parte tenemos el autor, por otra parte tenemos el lector, y el texto, que está en el centro, es donde tienen que encontrarse uno con el otro. A lo largo de la historia de la interpretación se le ha dado importancia a uno de estos elementos. Por ejemplo, el método histórico crítico, en algunos casos, ha puesto el acento sobre el autor. ¿Y qué ha querido resaltar? Pues el autor ha vivido en un contexto determinado, lo que se denomina el Zeitleben, que es el contexto vital. Ha tenido esta relación pues, con el ambiente geográfico, histórico, social, religioso, y poner el acento, por tanto, en el autor que vivió hace muchos siglos, y eso era lo importante, la importancia del autor. Intentar descubrir lo que se denomina intentio autoris, es decir, el autor pretendía decir esto. Como los movimientos pendulares se ha pasado al otro extremo. En el otro extremo tenemos el lector y hemos interpretado que lo importante era lo que provocaba en el lector. El texto a mí me dice y convertir todo en una interpretación subjetiva. El texto a mí me dice, yo interpreto esto, yo veo aquí esto. Sin embargo, una postura y otra, en sentido extremo, pues pueden alejarnos de lo que es el verdadero evento comunicativo. El texto es el lugar de encuentro. La palabra pertenece la mitad a quien la dice y la otra mitad a quien la recibe. Esta charla pertenece tanto a ustedes que me escucháis como a mí que la estoy diciendo. Y en el momento que yo digo las palabras, pues entramos en comunicación. El texto es el lugar de la comunicación. Y tenemos que volver al texto, no leer el texto con prejuicio. Y cuando digo esto, digo que podemos tener muchos prejuicios de mucho tipo. Está el prejuicio, por ejemplo, en algunos tipos de lectura, un prejuicio donde se ha querido ver en la palabra de Dios constantemente y únicamente pues, un factor, la lucha de clases. La palabra de Dios habla siempre de lucha de clases. O la palabra de Dios se habla solo de tal postura o de tal otra. Ese riesgo hace que la palabra de Dios no hable y que nosotros intentemos hablar por encima del texto. Por tanto, el texto entra en el lector y el lector entra en el texto. De tal manera que el proceso interpretativo lleva a las dos partes. No hay una interpretación sin un conocimiento del autor y no hay un conocimiento del autor que no lleve a cómo participar de ese texto. El texto es, y utilizando la etimología, un tejido. Y como cualquier tejido,
tiene una especie de urdimbre donde van todos los hilos. Y a veces hay hilos disonantes, porque hay palabras de Dios que no comprendemos. ¿Y por qué después de esto tenemos que decir palabras de Dios? Aquellos enemigos míos, Lucas 19, que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos y degollarlos en mi presencia. Y después de eso decimos palabra de Dios. Es más, decimos palabra del Señor. ¿Cómo podemos decir? Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Y además lo tenemos en los salmos que rezamos el domingo de la primera semana. Toma ya. Y nos quedamos tan a gusto. ¿Cómo interpretar eso? En una polifonía no hay que escuchar una única nota, sino todas las notas. Y es en el conjunto, incluso en los compases de silencio, donde se convierte en una melodía armónica, donde lo que podemos nosotros aportar es muy grande. No nos quedemos solamente con una palabra, porque la palabra de Dios es amplia, es viva y es eficaz. Muchas veces debemos preguntarnos cómo, cómo superar la distancia entre nosotros y un texto que ha sido escrito hace muchos siglos. Fijaos que hay textos de la Sagrada Escritura que se escriben en torno, por ejemplo, al siglo VIII antes de Cristo, y otros del Primer Testamento que están escritos en torno al siglo II. Han pasado más de 600 años de diferencia. Imaginamos que nosotros ahora estuviésemos leyendo un texto en castellano escrito hace 600 años. Si es ya con el Quijote y hay un salto muy grande, ¿cuánto más con aquellos que se han escrito hace 600 años? A veces, con la literatura de principios del siglo XX, hay un salto importante. En nuestro caso, pues intentaremos acortar esas distancias, conociendo el contexto, conociendo las formas de expresarse, porque cada pueblo, cada lengua se expresa de una manera diferente. Y en la medida que nosotros nos acerquemos, y esto es uno de los retos que proponemos en este aula virtual, pues nos acerquemos a la palabra de Dios, iremos acortando esas distancias. Si conocemos que la comunidad a la que Lucas o Mateo escriben su evangelio tenía un conflicto de un tipo, pues eso acortará las distancias, porque el conflicto cambiará. Pero también nosotros vivimos en comunidades donde hay realidades difíciles de aceptar. La palabra de Dios ha sido y es siempre historia de salvación. No puede ser de otra manera. No hay palabra de Dios que no sea historia de la salvación. Y la palabra de Dios crea la historia de la salvación. Cuando seguimos escuchando Marcos 3, sígueme, en la llamada del Señor a los discípulos, también estamos respondiendo nosotros. O cuando escuchamos al inicio del Evangelio de Mateo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y escuchamos Mateo 28, el final del Evangelio de Mateo, donde se dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra se hace realidad, y se hace realidad en nosotros. ¿Por qué si no estamos aquí? ¿Acaso no creemos en la presencia del Señor? Cuando dos o tres están reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, esa palabra de Dios es la realización del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La salvación del hombre no tiene lugar sino con el mismo hombre. No se trata de una operación quirúrgica donde Dios anestesia al hombre para que estando dormido haga una historia de salvación con él y cuando se despierte, colpo di scena, ya el hombre es otro y diferente. Dios trabaja con el hombre vivo y consciente. Es más, requiere de su protagonismo. Ese protagonismo y esa aceptación que a veces el propio hombre no tiene, porque la palabra de Dios no siempre es escuchada y a veces es incluso rechazada. En este recorrido que estamos haciendo, por tanto, vemos que construye una historia de la salvación que necesita de nosotros como protagonistas. Cuando nosotros predicamos y hablamos de la palabra de Dios, estamos revitalizándola,
y estamos extendiéndola de una manera impresionante e insustituible. Somos corresponsables a la hora de transmitir esta palabra de Dios. El siguiente aspecto del que quería hablaros es el canon. El canon es, según la Constitución Dei Filius del Vaticano I, del que se habla muy poco, Vaticano II muy conocido, el Vaticano I se habla muy poco, dice lo siguiente: la Iglesia, los libros, considera sagrados y canónicos no porque compuestos de obra humana sean después aprobados desde su autoridad, ni tampoco porque contengan la revelación divina sin error, sino porque siendo escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, repito, siendo escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. El canon es originariamente, está ligado a la medida física. Un canon es una medida en que se utiliza, pues eso, como medida de los valores humanos. Y en el campo estético, el canon, por ejemplo, es atribuido a la belleza. En el campo ético, el canon es atribuido es cercano a la ley. El canon es, por tanto, es regla, es norma, es principio fundamental. Este canon, pues, hace que nosotros aceptemos unos libros como canónicos, propiamente dicho, y que esos libros, pues, tienen estos criterios de los que hemos hablado, que son los siguientes. La inspiración. No hay un libro de la Sagrada Escritura que no haya sido inspirado por Dios. Inspirado por Dios no quiere decir dictado. Pongo un ejemplo de poca importancia. Nosotros todos tenemos nuestras Biblias en las traducciones en las lenguas vernáculas, y está bien, porque es la lengua que comprendemos, y el Vaticano II hizo mucho hincapié en eso. Si nosotros nos acercamos al texto original, veremos que hay unas diferencias muy grandes. ¿De qué tipo? El libro del Apocalipsis contiene un griego muy básico y en algunos casos, pues errores gramaticales. Y eso no quiere decir que Dios no sepa griego. Quiere decir que el autor sagrado, pues ha utilizado un caso, una declinación o la conjugación de un verbo, pues de una manera inapropiada. Pero cuando nosotros hablamos también de Dios, quien cesea habla de Dios ceseando y quien cesea habla de Dios ceceando. Pero ¿es eso lo importante o es la experiencia que está detrás? Pero juntamente con ese caso particular y anecdótico del Apocalipsis encontramos un griego muy bien redactado, por ejemplo, en la carta a los Hebreos o en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas tiene una calidad de griego que ha sido estudiado en selectividad por los alumnos que se han examinado durante muchos años en Andalucía. Actualmente no sé si está dentro de los textos que puede caer, pero durante mucho tiempo ha estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay incluso una calidad literaria, que nosotros cuando nos acercamos, pues de Lucas no vamos a ver si es un griego bueno o malo. Nos vamos a quedar con Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo, entre otros textos. Pero acercándonos cada vez más, vemos que ese canon, esos libros, han sido todos inspirados por Dios y pertenecen también al origen de la Iglesia. Esos libros, asumidos del pueblo de Israel y los libros del Nuevo Testamento, de la tradición de nuestros padres. Hay una continuidad histórica en su transmisión, una ortodoxia doctrinal. Hay algunos evangelios apócrifos, por ejemplo, que pues no han tenido una continuidad histórica, puesto que han sido escritos en el siglo IV, V, VI o posterior, o que no tienen una ortodoxia doctrinal, es decir, no creen todo el conjunto de lo que cree la Iglesia, aunque algunos fragmentos sí. Tampoco tienen otro criterio que es la apostolicidad, cercano al ámbito de los apóstoles y de las comunidades. En cuanto a la terminología, sí que quisiera, porque creo que también puede ayudarnos, pues reconocer que hay algunos libros que son denominados deuterocanónicos, es decir, que han tenido alguna dificultad para ser aceptados en el canon.
pero que a día de hoy son tan inspirados, pues, y son considerados tan inspirados como el resto de los libros. Porque el proceso de Dios no es un proceso únicamente lineal, sino que hay sus dificultades. Y al inicio, pues el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, por ejemplo, pues con las diferencias que tiene con los Evangelios sinópticos, pues tuvo algunas personas que consideraban que no pudiera no haber sido inspirado, pues, puesto porque era muy diferente. Pero precisamente en esa complementariedad, en esa diferencia, se va mostrando Dios y tenemos que ver un conjunto armónico. Bien, seguimos avanzando y vemos pues que hay dos momentos importantes que son la exégesis y la hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica son dos momentos de un único proceso interpretativo. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es el conocimiento del texto y lo que dice el texto. Eso es la exégesis, fundamentalmente. La palabra exégesis significa exposición, explicación, comentario, interpretación. Y la hermenéutica, que deriva del griego, del verbo hermeneuo, significa exponer, declarar, interpretar. Dicho de otra manera, es la interpretación de lo que el texto dice. La exégesis es, el texto dice esto, la hermenéutica es la aplicación y la interpretación de lo que el texto dice. Nuestra iglesia y la interpretación de la Biblia en la iglesia necesita de estos dos procesos. ¿De qué nos sirve conocer lo que el texto dice si no lo aplicamos? ¿Y cómo podemos aplicar el texto si no conocemos lo que realmente dice? Si hacemos una interpretación literal, pues podemos leer textos como si tu mano peca, córtatela, si tu ojo peca, sácatelo. Y en esa interpretación literal, que no es la intención del autor, pues nos perdemos la riqueza que se puede obtener. Exégesis y hermenéutica están, por tanto, en diálogo, porque es necesario que los pastores, predicadores, maestros, catequistas, pastoralistas, se formen bien. Es necesario que ustedes que estáis viendo esta conferencia, esta charla, os forméis, nos formemos bien. Consultar los trabajos de aquellos que han estudiado los temas, pero también aplicarlos en nuestras propias realidades. No debemos olvidar la pertenencia a una comunidad creyente que está llamada a dar testimonio de su fe. Y esa es una tarea nuestra, formarnos y predicar, conocer y actualizar. Tanto los exégetas como los hermeneutas, los que conocen lo que el texto dice y lo que se interpreta, con distintos cometidos, estamos al servicio de la fe del pueblo de Dios. La palabra de Dios que no esté al servicio del pueblo de Dios no es palabra de Dios, en el sentido de que no es vivida como palabra de Dios. Por último, la palabra de Dios en la vida de la iglesia hace florecer el desierto. Y con este apartado, pues ya concluimos. Algunas personas no han tenido una buena experiencia en la lectura de la Biblia, ya sea porque no han encontrado acompañamiento o porque se han perdido en un mar de textos inconexos o textos incomprensibles, o porque han pretendido abarcarlo todo y como en una comida que no termina nunca, pues terminamos con una indigestión. Pero también hay muchísimas personas incontables que han encontrado verdaderos padres o hermanos que les han contado la verdadera historia de la Biblia, de la palabra de Dios, la que toca el corazón, la que cambia la mirada, y se han puesto en camino, superando obstáculos, soñando caminos nuevos y llegando hasta el final para releer la propia historia de la salvación. Hay personas incluso que han aprendido a leer para poder leer la palabra de Dios. Hay personas que han esperado 4 y 5 años a tener una edición de la Biblia, porque en su lengua no era fácil.
Y nosotros que la tenemos repetida, triplicada, a veces pues no, nos manifestamos indiferentes. Gracias al Espíritu de Dios, al Vaticano II, a la cantidad de biblistas y a un sinnúmero de grupos bíblicos a los que pertenecéis muchos de vosotros, y a incontables comunidades cristianas, la Biblia está llegando a las manos de muchos, pero no sería el camino correcto si llegase solo a las manos. La Biblia debe llegar al corazón de las personas y de las comunidades. La palabra de Dios puede hacer florecer los desiertos de nuestra historia. Lo hemos visto durante décadas en nuestra iglesia. Cuando la gente lee más la palabra de Dios, más florece la vida de la iglesia. El sínodo de la palabra de Dios del 2008, que concluye con la exhortación Verbum Domini, a la que hemos hecho referencia al inicio, pues ha dado un impulso no indiferente a la predicación y al estudio de la palabra de Dios. Llegados al final del recorrido de esta charla, pues se ha mostrado la importancia teológica e histórico-salvífica de la palabra de Dios en lenguaje humano, en la vida de la Iglesia. El análisis y las diferentes funciones de las palabras y de la palabra, con mayúsculas, aportan nueva luz a cuestiones antiguas. El objetivo es ayudaros, incentivaros, acercaros, como decía al inicio, sin prisa, sin pausa, sin prejuicio y sin ingenuidad. El mundo de la palabra humana nos abre la puerta al camino de la palabra amistosa de Dios. La palabra de Dios no solo narra la historia de Israel, sino que es historia de salvación. En todo esto es necesario, muy necesario, la clave dialógica, es decir, el diálogo. Sin diálogo no podemos comunicarnos, ni siquiera podemos comunicarnos con Dios. El anuncio del Evangelio, propio de los cristianos, no puede prescindir de la historia bíblica, continuamente presente en la historia, en la vida de la Iglesia. No hay una celebración litúrgica en la que no se lea la palabra de Dios. ¿Por qué será? Y en la clave de la comprensión de Jesús, el recuerdo y la actualización de la Sagrada Escritura construyen una memoria colectiva, construyen nuestra memoria, que no repercute solo en beneficio de aquellos que recordamos, sino en beneficio de nosotros. Recordar a David, por ejemplo, o recordar a Pedro, nos beneficia más a nosotros que al propio David y al propio Pedro. Pero en la medida que nos repercute en nuestro beneficio, lo hace en el sentido de toda la Iglesia. Los textos, las voces, los diálogos, no serán nunca antiguos para quienes escuchan con oídos creyentes la palabra de Dios. La explicación en este diálogo está llegando a su término. Ahora continuaremos, ¿no? Abierto a las preguntas. Pero va a seguir continuando la historia de la salvación. Y esa historia de la salvación es el marco en el cual se encuentra la Biblia como palabra de Dios, que tiene un lugar permanente, único, insustituible. Para los cristianos es necesario dejarnos interrogar, escuchar las voces antiguas que generan nuevos diálogos y al mismo tiempo responder con voces nuevas en un diálogo abierto. Es necesario conocer lo que los autores de uno y otro testamento desean comunicar con sus palabras, pero más aún lo que el Dios de Jesucristo pretende cambiar, liberar y salvar con sus acciones. Lo que los hombres podemos hacer con las palabras es y será siempre limitado. Lo que Dios consigue con su palabra no conoce límites. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, querido Isaac. Bueno, pues ahora es el tiempo de los participantes, de las personas que hay por ahí alguien aplaudiendo ya, con esas manitas amarillas tan propias de este entorno, ¿verdad? Y hay una mano levantada, así que voy a darle invitación, a ver si lo localizo, perdón, para que pueda activar el audio, Rafael, cuando tú quieras.
Rafael Torrontera, parece que había solicitado la palabra. Eh, eh, Gracias, Juan Diego. No, me he equivocado, quería aplaudir, pero, pero bueno, ya que estoy aquí, muchas gracias, Isaac, por el seminario, por la conferencia magnífica. Una de las cosas que me surgen a raíz de lo que hemos estado escuchando y lo que nos ha estado contando, así a bote pronto, es la palabra de Dios sigue estando presente, es decir, ¿la Biblia sería ya el final de la palabra de Dios? Sí, la palabra de Dios sigue estando presente. Una palabra que es viva y eficaz no muere nunca. Una palabra que es resucitada y resucitadora nunca muere del todo. Por tanto, la palabra de Dios en cuanto al canon, que del que hablábamos antes, sí está cerrado desde el Concilio de Trento, aunque ya el Concilio de Florencia estableció los libros que después se establecieron definitivamente en el Concilio de Trento y que anteriormente pues formaban parte del sentir de la Iglesia. En cuanto a canon, es decir, no vamos a encontrar un libro bíblico que vamos a añadir ahora como una novedad. En ese sentido, pues sí, podemos decir que el canon está cerrado. Pero el estudio de la palabra de Dios no está cerrado. Y en muchos casos hay, incluso respecto a los textos, son textos vivos. Vivos por lo que provocan y por las implicaciones que tienen. Y el vivo en muchos otros sentidos. Voy a poner un ejemplo práctico y concreto, ¿no? El libro de Ben Sirá, el libro del Eclesiástico, un libro de los deuterocanónicos del Primer Testamento, un libro amplio de 51 capítulos, un libro desconocido por otra parte, escrito en torno al año 185 en hebreo y traducido en torno al año 125 aproximadamente antes de Cristo en griego por el nieto del autor. Todo esto está recogido ahí. Hasta el siglo XIX solo teníamos el texto traducido por el nieto, el texto en hebreo traducido por el nieto del original, el texto griego traducido del original hebreo. Sin embargo, a partir del siglo XIX comienzan a aparecer fragmentos en hebreo de ese texto. ¿Qué quiere decir? Que el estudio de ese texto sigue estando vivo. Ahora tenemos a día de hoy en torno al 80% del original hebreo. Y se seguirá, y seguirán apareciendo. Han aparecido mucho en la Genitzá del Cairo, que la Genitzá es una especie de papelera de reciclaje donde los fragmentos que no valían o que tal, pues en lugar de llevarlos al contenedor azul del papel de la época, de donde se echaban los papiros, pues se echaban ahí, ¿no? Entonces, gracias a eso hemos conseguido y tenemos hoy pues muchos fragmentos de ese, llegando a un 80%. Eso pasa también con otros muchos textos. Por ejemplo, sabéis los hallazgos de las cuevas de Qumran a mediados del siglo XX que han revolucionado el estudio exegético, donde han aparecido muchos manuscritos que hacen que el texto bíblico siga siendo un texto vivo en cuanto al texto, con algunos elementos pues de lo que se llama la crítica textual que siguen estando actualizados. De todas maneras, tampoco quiero abusar de tecnicismo, ni mucho menos, pero la pregunta que has hecho, que si sigue estando presente, sigue estando abierta, está abierta como palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca podrá cerrarse, pero en el sentido del canon sí está cerrado. Y otra cuestión, Isaac, lógicamente supongo que podemos diferenciar en los textos bíblicos a través del estudio de la escritura, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de parámetro que nos permita diferenciar, digo por siempre esa polémica que surge, ¿no? O polémica, bueno. Cuando hablamos, por ejemplo, del Génesis, ¿no? Que no podemos interpretar como un texto histórico, ¿no? Entonces, los textos no históricos de los históricos, dígase Reyes o dígase
Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Hay algunos parámetros que nos permitan diferenciar lo que es un texto de la palabra de Dios no histórico del histórico? Sí, creo que la pregunta que he comprendido es cómo podemos acercarnos a un texto sabiendo si es histórico o sabiendo si pertenece a un género literario Literario, sí. u otro, ¿no? El objetivo de todo autor bíblico no es nunca hacer un libro de historia. Por tanto, aunque no se puede renunciar a la historia, ninguno de los autores tiene como objetivo tener un momento, una disquisición histórica, aunque nunca se prescindan de los elementos históricos. Ese es el presupuesto para toda la Sagrada Escritura, que pasa desde los evangelios hasta el Génesis o desde el Apocalipsis hasta los profetas. En muchos casos hay una distancia grande entre los eventos narrados y la fecha en la que se ponen por escrito. Y en otros, en los que no hay tanta distancia, el objetivo es diferente. Si nosotros cogemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, vemos que Jesús acude a Jerusalén en 3 ocasiones. Si cogemos los sinópticos, lo hace solamente en una. Si nosotros construimos una biografía de Jesús, ¿qué diremos? ¿La versión de Juan o la versión de los sinópticos? Pero es el objetivo de los sinópticos plantear que cuántas veces Jesús fue a Jerusalén, o más bien presentar a Jesús como profeta camino de Jerusalén, donde se realiza la muerte, la pasión, muerte y resurrección. Los textos que denominamos históricos, pues tienen que tener un nombre. Los libros históricos, pues y la categoría histórico, pues no hace honor al concepto de historia que tenemos nosotros, ¿no? Antes hablaba del concepto de testamento, ¿no? El concepto de testamento para la mayoría, pues es eso, el contexto de un notario que firma las últimas voluntades de un señor que va a fallecer. En cambio, esos elementos no históricos, o dicho de otra manera, la utilización de los géneros literarios, es importante que nosotros lo conozcamos. Cuando hablamos, por ejemplo, del Salmo 124, estaba como un pájaro en la red del cazador. La red se rompió, la trampa se rompió y escapamos. Esa es una manera de narrar la historia. Es decir, o no es así, esas palabras no se pueden decir cuando el pueblo de Israel tiene por detrás a Egipto y por delante al Mar Rojo, y ahora en ese momento la trampa se rompió y escapamos. ¿No es esa una manera también poética de narrar un acontecimiento histórico? Con esto quiero decir que la Biblia no prescinde nunca de la historia, pero no es ese su único objetivo. Los criterios es, como decía antes, conocer el texto en su contexto, apoyándonos en la ciencia que hacen referencia a todos estos elementos para sacar lo que Dios quiere comunicar. Respecto al Génesis, que has hecho referencia también, tenemos el relato de la creación. Primero, Génesis 1.1 hasta el capítulo 2, versículo 4a. Y después tenemos otro relato de la creación, juntamente. Por tanto, es importante que conozcamos en ese sentido no solo la historia, que también está, sino fundamentalmente la historia de la salvación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Rafa. Recordad que tenéis abajo esa herramienta donde pone reacciones, es como un pequeño icono chiquitín con una cara. Si le dais ahí, hay una posibilidad de darle a levantar la mano. Entonces me aparecéis aquí a la derecha y yo os doy la palabra. ¿De acuerdo? Y si no, si alguien no sabe, pues simplemente levanta la mano así y lo vemos, ¿vale? Bien, como parece que ahora mismo no hay ninguna palabra aunque se esté preparando, yo sí tenía un par de preguntas esas. Te las hago las dos juntas y tú ahora haces con ellas lo que quieras. La primera sería saber cuál es tu opinión, qué piensas sobre esa contraposición que no es tan extraña en determinadas conversaciones entre el Evangelio o la palabra en general, la Biblia, y por otro lado la Iglesia y sus documentos, ¿no? O sea, es decir, en muchas conversaciones a lo largo de estos años
pues me he encontrado con eso de, sí, eso que dice la Iglesia está muy bien, pero no huele a evangelio o no dónde está el evangelio. Incluso a veces cuando se están analizando textos donde hay un mogollón de referencias bíblicas, pero parece como que hubiera cierta contraposición, ¿no? Y la segunda pregunta sería si se estudia bien la Biblia, si se estudia solo la Biblia. En ese sentido, tu itinerario, hoy te tenemos aquí como experto en Biblia, como uno de nuestros biblistas insignes, pero claro, tu itinerario de especialización en la Biblia empieza en la licenciatura. Pero antes has estado 6 años de otros estudios en los que hay cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, desde el derecho canónico a la filosofía, a la historia, a materias teológicas, digamos, menos cercana a la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, por resumir esa contraposición entre palabra e iglesia, entre evangelio e iglesia, Biblia e iglesia, y por otro lado, esto de si se estudia bien la Biblia, si se estudia solo la Biblia. Bien, pues primero te respondería, Juan Diego, diciendo, algunos han dicho que Cristo predicó el reino y lo que vino fue la iglesia, habiendo una distancia insalvable entre el mensaje del reino, entre Jesús y la iglesia, ¿no? Cristo predica el reino, yo no estoy de acuerdo con eso. Ciertamente puede haber una distancia en la medida que nosotros tomemos la distancia, pero no es el objetivo. El acercamiento a la realidad bíblica es necesario, es constante y es insustituible. Es decir, la fundamentación bíblica de todas nuestras actuaciones, que pueden ir desde, cuando hablo de fundamentación, hablo de cimiento, hablo de lo que está en la base, de lo que es fundamental, pues tiene que estar desde las orientaciones pastorales hasta un proyecto educativo del seminario, desde la configuración de una comunidad parroquial que pretende caminar en un sentido con una serie de propuestas, hasta un maestro de religión que enseña en un colegio. Es imprescindible la Sagrada Escritura, no podemos prescindir de ella. Y muchas veces la dicotomía ha sido más bien porque los vaivenes del tiempo, porque las preguntas que nos hemos hecho querían una respuesta rápida y no profunda. Pero yo creo que la Iglesia o vuelve siempre, constantemente, en todo momento, a encontrar en la Sagrada Escritura la motivación, los fundamentos, o nos estaremos separando del proyecto de Dios para su pueblo. Cuando nosotros celebramos la liturgia, escuchamos la palabra de Dios y partimos el pan. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Lucas 24, del 13 al 35, camino de Maús, lo fundamental es eso. La fracción del pan, lo reconocen al partir el pan, y la explicación y la comprensión de la Escritura. Eso exige, ¿eh? Y eso nos exige. Porque si no nos comprometemos, pues muchas veces dejaremos los textos difíciles o iremos a lo inmediato o iremos a cosas que nos producen un mayor beneficio en el sentido de algo momentáneo, ¿no? Pero será duradero. Hay textos como la bienaventuranza, como la oración del Padre Nuestro, que constituyen los fundamentos de la Iglesia. Hay otra oración que no sea el Padre Nuestro, que no recemos diariamente y toda la Iglesia. Y respecto a la segunda pregunta, había, no sé, el autor que decía que temo al hombre de un solo libro. No sé qué autor decía eso. Entendiendo la Biblia como un solo libro, que no es así, lo sabéis perfectamente, sino un conjunto de libros, pues si la Biblia se estudia únicamente, si solo se lee la Biblia no vamos a encontrar una explicación. Necesitamos de las ciencias auxiliares. Yo he hablado de algunos elementos que hacen referencia a la semiótica, a la pragmalingüística, a la comunicación. Es necesario saber cómo se comunica. Es necesario conocer
las lenguas, los que quieran profundizar más, ¿no? Y cómo se comunica en ese sentido. Es necesario conocer las ciencias sociales, el estudio de las relaciones sociales en la época. ¿Eh? Es necesario, ejemplo, voy a poner algún ejemplo concreto, ¿no? Cuando se habla del Magnífica, la humildad de su esclava. Ahora, pues nosotros podemos pensar que es la humildad, pero no es humildad, sino humillación, porque el término no hace referencia a una esclava, no puede ser humilde, por definición, no es que buena esclava es, ¿no? Sino se trata de una humillación. Entonces necesitamos conocer el concepto de esclavo en el siglo I y saber los componentes sociales y relacionales de eso para comprender otras muchas cuestiones. Diría que no estudiar la Biblia siempre y leerla siempre directamente, por supuesto, la Biblia está pensada para que la lea el pueblo de Dios, pero también con la ayuda de aquellas personas que han recorrido este camino antes que nosotros, que nos pueden ayudar en muchas ocasiones. Muchas gracias, Isaac. Abundando en este asunto, vamos a ver, decías ahora, leer la Biblia, leerla directamente, pero leerla con ayuda, ¿no? Entonces, yo te preguntaría ahí por el papel del sacerdote en las comunidades católicas como ministro de la palabra y también en el papel específico de este aula de formación, los laicos y la Biblia, ¿no? Hemos tenido dos sesiones anteriores, la última con Paco Echevarría, en la que estuvimos hablando del Ministerio del Catequista, pero antes habíamos tenido una con la profesora Carmen Peña, de comillas, sobre los laicos en el derecho canónico, y en las dos ha salido cómo nos situamos, cómo quedamos situados los laicos ante la palabra de Dios, ¿no? En el contexto intraeclesial. Y ahí, por ejemplo, la profesora Peña nos decía que ahora mismo lo único que en el marco de una celebración litúrgica nos está, digamos, vedado a los laicos, sino es propio del clero, es la homilía, que es precisamente digamos, la explicación, la interpretación de la palabra que se ha proclamado, ¿no? Y sin embargo, el otro día Paco Echevarría pues, nos insistía mucho en la función tan importante que tiene el laico como catequista. Entonces, en este sentido, sí me gustaría que intentáramos ver este punto de la Biblia, ¿no? Desde la perspectiva católica, en el sentido de, como tú sabes, el cómo nos relacionamos con la Biblia es una de las raíces de la división entre protestantes y católicos, y a raíz de ahí la figura del sacerdote es muy particular de nuestra Iglesia, ¿no? Me gustaría saber qué opinión tienes sobre esto de laicos y Biblia, sacerdotes y Biblia. Bien, dentro del ministerio de los sacerdotes está la predicación de la palabra de Dios, pero no es una tarea exclusiva. El conocimiento y el acercamiento y la oración con la palabra de Dios no es exclusiva de los sacerdotes. Por diferentes circunstancias a lo largo de la historia de la Iglesia, pues ha habido momentos, pues bueno, en una sociedad donde un porcentaje alto de la sociedad era analfabeto, si no sabía leer, ¿cómo iba a leer la palabra de Dios? Por otra parte, cuando la palabra de Dios no estaba traducida de manera frecuente bueno, y accesible como ahora, pues, ¿cómo iba a llegar esa palabra de Dios? Concilio Vaticano II vuelve sobre esa necesidad de que la palabra de Dios no sea solo proclamada, sino también leída de una manera personal. Personal no quiere decir individualista, sino quiere decir comunitariamente, pero cada uno. ¿Eh? Eso quiero decir con personal. Hoy en día son muchos los laicos que leemos, que leéis diariamente la palabra de Dios y que la leéis en muchos contextos y hay desde recursos, los fragmentos del Evangelio de cada día, hay muchos elementos, ¿no? Yo lo que sí que diría, y lo he dicho antes al finalizar, que a veces podemos perdernos si no estamos acompañados.
Pero la tarea del acompañamiento no es exclusiva de los sacerdotes. ¿Cuánto bien está haciendo y ha hecho la lectura creyente de la palabra de Dios en nuestra diócesis de Huelva desde el 2008, cuando se empezó impulsado por don José? Ha hecho muchísimo bien. Y los monitores de esas lecturas creyentes no han sido sacerdotes, pero sí han tenido un material serio, bien preparado, y han tenido una formación. Entonces, yo diría, formémonos todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. Que el apetito que yo he intentado despertar en esta charla, pues se concrete dándonos un festín, si me permitís el símil, un festín de alimentos de la palabra de Dios. Porque yo no he tenido otro objetivo más que abrir el apetito, ¿eh? En algo que yo sé que os gusta, porque la palabra de Dios sigue despertando mucho interés. Y por tanto, lo que he intentado es decir, señores, sigamos comiendo esto. No se trata, por otra parte, de conocer la palabra de Dios solo, y antes lo decía, con tecnicismos y palabras difíciles, porque bueno, eso a nosotros pues, puede no servirnos y se tiene que concretar en la realidad que cada uno y que cada comunidad vive. No sé si te he contestado, Juan Diego. Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, no veo más preguntas por aquí. Estáis en vuestra última ocasión, así que ánimo. Pues si no, Isaac, vamos a darte... Ah, sí, ahí tenemos la Ahí está. palabra de nuestro amigo Peri. Espera que te localizo, Peri, para pedirte que actives el audio. Ahora. Prueba a activar tu micrófono. Ahora. Ahora. Gracias. Bueno, muy interesante todas tus charlas, o sea, como siempre. Me ha hecho mucho pensar eso de la hermenéutica, ¿no? Cómo interpreta y la interpretación de lo que la palabra nos dice, importante. Me genera dudas y me genera a veces, bueno, formas de entender la palabra, ¿no? Y de entenderla. Pero yo quiero ir mi pregunta, Isa, a ver cómo tú puedes aconsejarnos a los que trabajamos a veces con jóvenes, pero vamos, no tiene por qué ser con jóvenes. ¿Cómo esa palabra la pueden ellos entender como una llamada, un planteamiento a sus vidas personales? No que la palabra le dice a los demás, o se lo dice a todos, pero no a mí. ¿Cómo tal vez buscar ahí esa clave de que la palabra de Dios le habla a ellos en su contexto, situación y en este momento de sus vidas, ¿no? A ellos y a mí, pero claro, ¿no? A lo mejor ellos entiendo que a lo mejor les cuesta entender que va dirigido también a sus vidas, ¿no? Y a su realidad concreta, no sé, si puede ser complicado, pero bueno, ahí la lanzo. Gracias, Peri. Es un reto, primero es un reto, y como reto tenemos que afrontarlo con las herramientas que tenemos. Estamos en una sociedad que voy a intentar describir siendo positivo y objetivo, donde una charla de 1 hora y 20 que llevamos nosotros aproximadamente no la tiene un chaval de 20 años, 16, 17 años, con un diálogo y levantando. Estamos en una sociedad donde se tiene un vídeo de TikTok o de Facebook de 15 segundos, que en los 15 segundos hay música, hay baile, hay un mensaje y que muchas veces no se llega ni a los 15 segundos. Esa es una descripción un tanto parcial y a modo de ejemplo de la sociedad que tenemos. Mientras que para leer la palabra de Dios nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque hay que comprender mucho. Algunos dicen, pues yo me voy a leer la Biblia entera. Comienza por el Génesis, los más atrevidos llegan al final del Pentateuco y a los proféticos no llega casi ya ninguno, cuando uno empieza así. ¿Por qué? Pues porque no está planteado. Entonces, como sugerencia, pues si estamos en una sociedad de la imagen, de los signos, donde pues vayamos a aquellos que sabemos concretamente. Un chaval que tiene problemas con su padre, que a lo mejor se ha ido o se quiere ir de casa, pero que en el fondo lo quiere y que se siente acogido por su madre, ¿no podremos empezar a leerle El hijo pródigo de Lucas 15?
A lo mejor ese punto es un punto de conexión, porque esa parábola es atemporal, ¿no? O que siente a veces envidia porque su hermano no sé qué, no sé cuánto, también está reflejado ahí, ¿no? Si a una persona le cuesta trabajo perdonar, no podemos partir del sermón de la montaña, concretamente, del perdón a los enemigos o del el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién no necesita de ese perdón? ¿No? Si uno ha defraudado a alguien, a su mejor amigo, con el que ha compartido mucho, no podemos ver el proceso que hace Jesús con Pedro, que después de haberlo negado 3 veces, por 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Apacienta mis ovejas? Esto es una tarea difícil, en muchos casos muy difícil. Y en otros casos, pues encontrará con que el que tenemos delante no querrá escuchar. Pero también utilizando la parábola del sembrador, pues seguiremos sembrando, seguiremos sembrando. Por otra parte, hay también recursos, ¿no? Recursos pues a través de páginas web, de otros que han hecho. Yo a lo mejor he sido muy teórico, ¿no? En algunas cosas y os pido disculpas si no, no he sido capaz de transmitirlo todo, ¿no? Pero yo entiendo que hay muchas personas que han hecho muchos recursos y, y esos recursos pues ayudan desde, desde que pueden ser dinámicas, reflexiones, cineforum, en fin, ejemplos, ¿no? Entonces, yo diría, primero, por concluir un poco lo que querría responderte, Peri, primero, intentar encontrar textos que conecten más que otros textos. Es decir, aquellos que sabemos que por la situación pueden hacer un mayor beneficio a aquellas personas que tenemos delante. Y por otra parte, apoyarnos también en recursos que no se convierta en un fin en sí mismo, el recurso, sino en un instrumento que nos lleve, que nos conduzca a la palabra de Dios. Muchas gracias, Isaac. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a darte la palabra, Isaac, para que cierre esta sesión antes de que yo haga algún aviso relativo a las sesiones que vienen por delante. Así que, por favor, cierra con lo que tú quieras comentar. Muy bien. Pues nada, agradezco a Juan Diego esta iniciativa del aula virtual que hace unos meses pues comenzaba hablábamos por aquí, por allí y que está teniendo una gran acogida, no solo en directo, habría que decir en streaming, ¿no? Para que el lenguaje actual llegue más, ¿no? No solo en directo, sino también después en el recurso que queda, pues que tengamos todos este tipo de iniciativas y que podamos acogerlo, ya sea presencialmente o ya sea de manera virtual. En segundo lugar, a los que habéis visto esta ponencia, pues agradeceros vuestra asistencia, vuestros interrogantes. Podéis contar conmigo a nivel formativo en lo que necesitéis. A través del Instituto Teológico, como director del Instituto Teológico, pues también tenemos una amplia oferta, algunas virtuales y otras presenciales, que, bueno, que también se informan convenientemente y si alguno tiene interés, pues estamos disponibles. Y por último, deciros como terminaba la reflexión. Lo que nosotros hacemos con las palabras es limitado. Lo que Dios hace con su palabra no conoce límites. No le pongamos nosotros límite a una palabra que es ilimitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Isa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues una vez terminada esta magnífica sesión sobre nuestro acercamiento a la Biblia, que como comprenderéis es solo un guiño introductorio y tenemos muchas posibilidades gracias a los esfuerzos que está haciendo nuestra diócesis para avanzar en este camino, que me queda agradeceros vuestra asistencia e invitaros a las 2 sesiones que vamos a tener en el mes de marzo, que las 2 cambian de la fecha que teníamos prevista. En los próximos días os enviaré a nuestra lista de distribución de correo
que os recuerdo que podéis invitar a cualquier persona que esté interesada a participar en ella en la dirección de correo laicos@diocesisdehuelva.es, y ahí enviaré el programa nuevo porque las 2 próximas sesiones cambian de fecha. La que vamos a tener con Manuel Jesús Rodríguez para hablar sobre la piedad popular pasa del día 9 de marzo al 16 de marzo. Y la que tendremos con el profesor Miguel García Baró de la Universidad de Comillas para hablar sobre el programa Repara y los abusos sexuales en la Iglesia pasa del día 23 de marzo al día 22 de marzo, al día anterior. Perdonad las molestias que pueda causaros, pero entenderéis que este proceso de un curso que dura todo un año pues está vivo también y van ocurriendo cosas, ¿no? Son 2 temas muy actuales a los que creo que merece la pena que les prestemos atención, así que espero que nos veamos pronto en ello. Muchas gracias y hasta pronto.